Hola comunidad, esta canción que quiero compartiros se llama Human Behavior, se traduciría como comportamiento humano, y la ha hecho la pedazo de artista islandesa York. Se escribe un poco raro, pero porque es islandés. Y nada, espero que la disfrutéis y creo que tiene mucha relación con el programa de hoy. Un fuerte abrazo, hasta luego. Pues la primera cosa es saber si te consideras antiespecista o qué posición defiendes en relación a la consideración moral de los animales no humanos.
Sí, el término antiespecismo tiene el problema principal de su escasa popularidad. El hecho de que sea un neologismo, que en época incluso se pronunció antiespeciismo, ¿no? Que era prácticamente impronunciable, pues hace que que mucha gente, incluso en España, por ejemplo, que antes era, bueno, que su posición filosófica es antiespecista, se empieza a calificar de animalista para alcanzar mayor popularidad. Sin embargo, el término estricto es antiespecista, salvo que uno tenga posiciones de tipo mascotista o estético en relación a los animales, como por ejemplo son algunas de las posiciones del así llamado movimiento ecologista, desde Aldo Leopold en adelante, que contempla a los animales como partes de un conjunto holístico, ya sea ecológico o cinegético, dentro del cual, pues bueno, no importa tanto la utilidad o el placer o la realización de los individuos animales, cuanto pues su pertenencia a una determinada especie, etcétera, ¿no? En ese sentido, yo sí que me consideraría antiespecista, a pesar de que luego la traducción en la praxis pues va por otro lado, pero yo creo que en el ámbito de los principios, la idea básica de que el criterio de la especie no es un criterio moral relevante, pues yo creo que es una cosa bastante razonable, a la que terminan colapsando, por decirlo así, varios argumentos de diversas posiciones. Esta es la gran fortaleza, yo creo, del movimiento animalista o antiespecista, que es que independientemente de la posición que uno asuma, incluso si uno asume una posición, por ejemplo, ecologista respecto al consumo de carne, teniendo en cuenta pues la emisión de CO2 por parte del ganado principalmente vacuno, pues termina conjugando política o prácticamente con las mismas posiciones que alguien que parta desde un principio filosófico como es el mío. Entonces yo sí, filosóficamente, desde mi formación en la universidad, como más o menos discípulo de Jorge Richman en la Universidad Autónoma de Madrid, pues siempre me he considerado que el criterio de la especie pues es un criterio ética y moralmente, dependiendo de si uno maneja una distinción entre esos dos términos, irrelevante. ¿Consideras que el sensocentrismo es un criterio de consideración moral suficiente o qué consideras que debería incluirse en una teoría de valor, digamos, además de la sintiencia? Ya. Sí, yo creo que en un debate reciente que tuve con Íñigo Ngay en León, Guanajuato, pues yo sostuve que la capacidad de placer o displacer, la nocicepción, pues es una especie de atributo trascendental, si queremos decirlo en términos escolásticos, del campo de la ética. Esto es, sin placer y displacer no hay ética. Otra cosa es que la ética, a partir de allí, pues vaya construyendo diversos grados de complejidad, ¿no? En ese sentido, pues se podrían hablar ya de diversas escuelas o de diversas tradiciones. Ahí, por ejemplo, Gustavo Bueno tiene un libro muy bueno titulado El mito de la felicidad, donde analiza los diversos conceptos de felicidad, pues la felicidad en sentido hedonista, la felicidad en sentido aristotélico, la felicidad en sentido kantiano, la felicidad en sentido estoico, o como fortaleza, en fin, firmeza, que es fortaleza para uno, generosidad para los demás. Entonces, evidentemente, pues dependiendo de las posiciones filosóficas que uno sostenga, si son más idealistas o más materialistas, pues digamos, a partir de ese elemento trascendental que yo creo que es el placer y el displacer, porque no hay ética respecto de los plantas, ¿no? Por mucho que se hable de la capacidad, ¿no? Que es como una especie de argumento, es el reductio ad Hillerianum, ¿no? de nuestro campo. Bueno, hay un reducto ad Hillerianum mucho más bestia, que es decir, dado que Hitler era amante de los animales, sobre todo desde una perspectiva más mascotista y de nuevo chauvinista, ¿no? Con, por ejemplo, su política eugenésica a favor del pastor alemán en detrimento de otras especies de perros que eran consideradas poco germánicas, ¿no? O la prohibición de la vivisección en el año 34, además de la posesión de perros a los que por lo visto cuidaba mucho y demás, pues eso parece que se convierte en un reducto ad Hillerianum del movimiento antiespecista bastante ridículo, ¿no? Otro reducto ad Hillerianum es decir que todo es sintiente, porque todo tiene algún tipo de relación fenomenológica con el entorno, pues incluida evidentemente las plantas. Es cierto que pues todo individuo viviente y con una capacidad orgánica pues necesita una cierta percepción del entorno para poderse desarrollar, encontrar los alimentos, potenciales qué sé yo, depredadores, en el caso por ejemplo de las plantas que tienen capacidad motriz, etcétera, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con lo que se considera moralmente relevante desde un punto de vista antrópico, porque es que no podemos escapar. Yo, por ejemplo, soy muy reacio a ciertas posiciones muy antiespecistas en el plano, por así decir, epistemológico, que creen que es posible liberarse de un punto de vista antrópico. Por mucho que, por ejemplo, podamos utilizar tecnología para, por ejemplo, percibir espectros de onda que no captamos, como el espectro de onda, por ejemplo, audible por los caninos, o por mucho que podamos utilizar pues rayos infrarrojos para captar, evidentemente,
mediante pues rangos de espectro de onda visible que nos es invisible, siempre tiene que estar mediado por la capacidad antrópica de construir pues, tecnología, en fin, que lo que no es antrópico nos es completamente desconocido. Entonces yo no sé hasta qué punto, pues si las piedras también, si nos ponemos ya de ligantes, pues tienen capacidad fenomenológica del placer y el dolor, pero lo que es evidente es que dentro del entorno en el que nosotros nos estamos moviendo, en una ética que sea más o menos razonable, que intente conjugar los principios con las intuiciones, pues la intuición de base es que allí donde no hay placer y displacer en el sentido concebible desde un punto de vista antrópico, pues tampoco hay ética, ¿no? Bien, luego está esto de las escuelas que estaba mencionando antes de entrar en el Reductio Adhilerianum, de si uno asume posiciones capacistas, por ejemplo, que han sido muy criticadas desde precisamente el feminismo, ¿no? Pues por ejemplo, en la escuela de Martha Nussbaum, con todo el enfoque de las capacidades, pues podría ser criticado desde un punto de vista antiespecista, feminista, diciendo que bueno, que lo que promueve es una especie de visión capacista donde los animales, las especies que son privilegiadas en un enfoque ecológico intervencionista de clave antiespecista serían aquellas que tengan mayor capacidad de realización. Esto yo lo he escuchado, por ejemplo, de boca de Óscar Horta, un conocido antiespecista y militante en el movimiento de liberación animal en España, diciendo que el mundo mejor posible de todos los concebibles sería aquel en el que el planeta Tierra fuera una bola de nieve en el cual tan solo hubiera plancton y ballenas, ¿no? De tal forma que la cadena trófica sería muy limitada y tendríamos animales apenas sintientes en un extremo y animales con una larga esperanza de vida, grandes capacidades de todo tipo, cognitivas, motrices, etcétera, y de desarrollo social, lo cual, digamos, redundaría en una especie de utilidad agregada máxima, ¿no? Bien, frente a esos enfoques, que podemos llamarles utilitaristas socialistas, que esos son los enfoques que han sido más criticados en la tradición británica del antiespecismo, ¿no? Donde, pues desde Bentham, llegando hasta Peter Singer, pues ha entendido a los animales como puro receptáculo de utilidad, ¿no? Entonces, y se concibe la posibilidad de hacer transferencias de utilidad de unos individuos a otros, lo cual es absolutamente necesario si uno tiene una posición, pues, ¿cómo decir?, no cristiana, rápidamente, del problema de los derechos animales y de su sufrimiento. Esto es, que si uno se compromete con la idea de que los animales son pacientes morales o pacientes éticos, dependiendo de la terminología que uno utilice, pues eso no se circunscribe al campo de la industria o al campo de las mascotas o de los animales que viven en los entornos humanos, sino que también afecta evidentemente a los entornos naturales. Y dado que no somos prometeos que podemos transformar el mundo a nuestro antojo sin tener en cuenta las consecuencias, pues tenemos que empezar a aceptar cierto grado de malestar o de mal natural. Es el problema que se encuentra incluso en la obra de Darwin. Como sabido, Darwin llegó a dudar de la existencia de Dios y más o menos se convirtió en agnóstico por los experimentos, la forma de reproducción de ciertas especies de avispas que mantienen inmovilizadas a arañas, principalmente arácnidos, les introducen los huevos mientras siguen vivos, de tal forma que las larvas de la avispa se alimentan según eclosiona el huevo con las propias vísceras todavía vivas del arácnido, ¿no? Una tortura natural que está sucediendo a día de hoy. Ese es el verdadero holocausto diario. Esto lo decía Bentham. Qué suerte tienen los animales de granja de vivir en entornos humanos donde, mal que bien, por criterios económicos o gastronómicos, se procura, entre comillas, su bienestar. Pero es que el mundo natural, en el cual los animales están sometidos a plagas, parásitos, depredadores, climas pues a los que no están incluso adecuados, pues es mucho más dramático, ¿no? En fin, respondiendo a la pregunta, ¿es suficiente con el enfoque puramente utilitarista? Evidentemente no. Entonces, la mayor parte de los autores que tienen una posición sexocentrista pues tienen lo que se llama utilitarismo de la regla. Esto es que en términos generales el criterio de utilidad te puede servir, pero que cuando uno tiene que afinar un poco más, pues ya entra en otras consideraciones, de cuestiones de principios, etcétera. Incluso la propia cuestión simplemente del veganismo. Es decir, si uno fuera estrictamente utilitarista, pues no dejaría de comer carne, salvo en aquellas situaciones donde ese consumo de carne emitiera una señal de mercado, bien, que redundara en la producción de carne. Ahora bien, en un contexto donde, aquí a ver que introducirá Marx, hay un fetichismo a mercancía generalizado y uno no sabe cuáles son las consecuencias de sus decisiones en el mercado,
¿no? Porque evidentemente tanto los productores como los intermediarios, como luego los vendedores, tienen márgenes de beneficio y llegan a tirar carne incluso para aumentar o bajar el precio de los productos que están vendiendo, pues al fin y al cabo la capacidad que tiene un vegano en términos puramente utilitaristas de incidir en que se mate marginalmente una vaca, un pollo, es mínimo. Entonces claro, si uno tomara una posición utilitarista diría, bueno, yo puedo comer carne allá donde me inviten a ella. Los famosos friganos, ¿no? Que comen carne ya desechada o caducada, etcétera. En fin, ahí evidentemente hay que combinar varios principios y hay que ser más o menos plural y tener en cuenta también pues estrategias y tácticas para llegar a un mundo más justo, sabiendo de que la utopía de que los leones estarán plácidos al lado de las ovejas no va a ser posible, ¿no? Teniendo en cuenta el aumento de la producción académica en lo que se refiere al tema de la ética animal o de la defensa de los animales no humanos, ¿cuáles consideras que son los retos más apremiantes en un sentido pragmático, es decir, estrategias, oportunidades? ¿Hacia dónde crees que debería ir un movimiento como el antiespecista o el animalista? Yo creo que ya la mayor parte del movimiento tiene un enfoque bastante pragmático y en su búsqueda y que el encuentro o por decirlo en términos de roles, el solapamiento político ideológico ya se da en el ámbito de la praxis, tal forma que la mayor parte de las asociaciones de liberación animal a día de hoy pues no busca una especie de pureza de los principios ni de dogmatismo, sino que lo que buscan es aglutinar al mayor número de personas posibles bajo prácticas que quizás no tengan tanta incidencia en la industria cárnica como debería, como es el caso del veganismo, pero que sin embargo en términos de compromiso personal y de paso al frente pues sí que son muy relevantes, ¿no? Entonces, claro, evidentemente el problema es cómo se conjuga eso con una ideología básicamente consumista en la que nos encontramos, donde los modelos productivos a nivel económico, pues que el capitalista básicamente presupone la necesidad de incremento de la producción, con incremento de capacidad de renta, incremento de las posibilidades de consumo y entre ellas evidentemente la transición de muchos países del tercer mundo de una gastronomía principalmente sentada en el consumo pues de hortalizas y de productos que no provienen de los animales a básicamente consumo cárnico. Hay una correlación increíble entre Producto Interior Bruto, entre renta per cápita y consumo cárnico, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente el movimiento ecologista y el movimiento animalista, que tradicionalmente se confunden entre sí y que también están muy disputados entre ellos en términos de teoría, evidentemente, porque desde un punto de vista metodológico los antiespecistas son individualistas, morales y éticos, los otros son holistas. Yo creo que hay una posibilidad de confluencia evidentemente en cuestiones mínimas de reconocimiento de ciertos espacios. En fin, es que es muy difícil como de argumentar por dónde tendrían que ir el movimiento cuando de facto pues ya ha encontrado sus estrategias y sus tácticas óptimas. Ahora bien, ¿cómo se concreta esto totalmente? Porque esta es la clave, ¿no? Quiero decir, al fin y al cabo es el Estado el que puede imponer, por ejemplo, impuestos sobre el carbono que limiten o que creen los incentivos de mercado para que las empresas se adapten a tener una mayor huella ecológica, o puede poner impuestos sobre la carne para que, por así decir, los precios de la carne reflejen no solo su coste puramente económico, sino también su coste ético y moral. O sea, cómo se internaliza básicamente la ética y la moral en la economía. Esto es algo muy difícil y que ha tenido fracasos estrepitosos, como el caso, por ejemplo, de la ley seca en Estados Unidos. No ha habido enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que ha tenido mayor apoyo popular y que no obstante haya sido violada tan sistemáticamente, que está a la base, se puede decir, de las mafias y que llegan hasta el narco del día de hoy. O sea, como sabido, muchas de las estructuras que luego se van a transformar en el narco empezaron trabajando con el tráfico de alcohol, ¿no? Entonces, el propio consumo de la droga a día de hoy, claro. Entonces, convertir a la carne en un producto prácticamente prohibido, como es el caso de las drogas a día de hoy, no funciona por razones evidentes. Lo que va a generar es simplemente un mercado oculto, un narcomercado. Bien. ¿Cómo se haría lo de los impuestos? Es muy difícil y muy complejo, pero evidentemente es el siguiente paso. O sea, quiero decir, a día de hoy, simplemente por una cuestión de rendimientos decrecientes,
el movimiento antiespecista va a llegar a un tope de capacidad de movilización, de concienciación, en el momento en que todo el mundo sepa más o menos qué es lo que está sucediendo en las granjas industriales, lo beneficioso o dañino que puede ser para su salud el consumo de embutidos o de tal cosa. Eso quiere decir, eso es una cuestión de 2 décadas o por ahí, en el que ya, digamos, hay una concienciación masiva, no solamente de la gente del primer mundo, sino también de los países en vías de desarrollo, de los pros y los contras del consumo de carne, tanto desde un punto de vista dietético como moral, y la cuestión es cómo se empieza a implementar eso a nivel estatal. Y yo creo que no tengo ni idea. O sea, eso es el gran desafío, ¿no? Y sobre todo ya meternos en el berenjenal de la intervención en entornos ecológicos con criterios antiespecistas. Evidentemente hay que empezar a hacerlo, aunque sea a pequeña escala, pues con albercas. Hay gente que hace ya proyectos así como de caridad antiespecista, entre comillas, pero la clave es la siguiente: cómo pasar de la caridad y del compromiso ético y de como esta especie de estoicismo de la abstinencia del consumo de carne a título individual a políticas estables a largo plazo que generen resultados. Ese es el gran desafío. ¿Sí? Desnuda entre el abismo y la adversidad, intentando deshacer muros segmentarios para que no haya fronteras en ningún lado. Salir, recorrer cada rincón, dejando pistas en tu habitación y fingir que nada ocurre. Se me ocurre que es peor que mirar directamente al sol, quemar la realidad y desde las cenizas volver a cimentar para empezar de nuevo a caminar. La lluvia que todo lo renueva, la realidad no la altera. Y déjame que cuente las hostias sin piedad, el maltrato psicológico, el afán por machacar en un mundo donde hay arena y sal. Deja que recorra cada rincón, pero esta vez que sea de tu cuerpo. Rompamos la censura y el pecado y a recuperar lo que nos han quitado. Si nos quitan un espacio, volveremos a abrir más. Si nos reprimen, nos volveremos a levantar. Si nos encarcelan, las rejas no nos pararán. En esta jaula de cristal, donde se mezcla arena y sal. Déjame que te cuente. Las horas pasan inertes y las ganas de cambiar inciden en la personalidad. El vacío se llena, los esquemas se desintegran al quemar esta cruda realidad.
Aquí estamos asistiendo a cómo la masa social y por supuesto concienciada está manifestándose contra la injusticia. Si tengo la oportunidad, haré una buena foto para la portada del programa. Que visca la lluita del poble palestí. Del poble palestí. Estamos en la protesta en contra del partido Maccabi Tel Aviv contra el Valencia Basket, porque no es posible dejar que el deporte blanquee y legitime un genocidio contra cualquier pueblo, en este caso el palestino. Oye, muy bien, ahí estamos. Estamos asistiendo a una performance de payasos que lo están haciendo súper bien. ¡Ser policía! ¿Queréis decir algunas palabras? ¡Viva genocida! Bueno, estamos aquí en el Rocha Arena, en la calle, y me he encontrado a Alejandro, que nos va a dar su testimonio. ¿Por qué estás aquí, Alejandro? Hombre, pues que está claro que no es una guerra, que es un genocidio y que hay que apoyar y dar todo lo que se pueda. ¿Qué opinas de que vengan aquí a jugar a pesar del descontexto social? Bueno, ya sabemos que Roch es mierda y, bueno, si se puede decir esto con la radio, perdón. Es un cagón. Vale, es un cagón y, vamos, que está claro que esto es, Roch Arena es una lavada de cara para empresarios, ¿sabes? Más que nada. Así que la gente deje de venir al Roch Arena, ni a los conciertos, ni a nada. Boicot Roch Arena, boicot Israel. Bien dicho, Alejandro. Muchas gracias. Esto saldrá en Radio Buñol. ¿Crees que te lo pase luego? ¿Cómo se llama? Radio Buñol. Vale, yo lo busco. ¿Cómo se llama? ¿Que lo subes a algún podcast o algo? Esto se subirá. Que Israel no es un país, es una ocupación. Sí, algo. Nada, estamos aquí concentrados en contra de este vergonzoso partido de baloncesto entre el Valencia y el Maccabi de Tel Aviv. Un equipo que está, bueno, un partido, perdón, que está blanqueando la entidad sionista y el genocidio contra el pueblo palestino. Y cabe recordar, no menos importante, que estos hijos de su madre, con unos apestados, judíos sionistas, estuvieron en un partido de fútbol en Ámsterdam, justo ahora, en el mismo año de La Habana, aquí en Valencia, que sufrimos con 230 muertos a causa de la inocencia de Amazon, y mientras que el Ámsterdam y su honorable afición mantuvo 2 minutos de silencio a petición del club por las víctimas de La Habana en Valencia, todo el estadio se comportó, menos el equipo del Tel Aviv, que fue de visitante, y se descojonaron de los valencianos y valencianas que murieron en La Habana. Así que nada, Ariel es el que lo tiene un basquet por el culo. Viva Palestina libre. Les lavan la cabeza, pero ¡buah! Yo creo que los meten en una lavadora y les lavan el cerebro para ser tan egoístas, tan violentos. Mira, Netanyahu ha hecho que el pintor austríaco sea progre, ya con eso no digo más. Gracias por tu testimonio. No sé si se escuchará bien con todo esto. Seguramente se escucha bien, así que vamos a probar. ¿Quién eres? Pues yo me llamo Yui, de los colectivos de jóvenes comunistas. Y nada, estamos aquí porque, claro, al final va a jugar ahora un equipo israelí en el Rocha Arena contra el Valencia y nosotros solicitamos, al igual que otras organizaciones, que se corten relaciones con Israel, no solamente en el papel, como se ha hecho ya por parte del gobierno, indicando que se va a acabar el acuerdo de compra-venta de armas y luego han dejado pasar igualmente barcos, pero también a diferentes niveles, como a nivel educativo, todos los acuerdos que se tienen, como se ha solicitado ya a las universidades como la UV, la Universidad de Valencia y la UPV, también a nivel de deporte y a cualquier otro nivel que se pueda. Aprovechando ahora el silencio, menudo pedazo estadio se han marcado para blanquear el genocidio. Sí. Al final el estadio lo
es una inversión de Juan Roch con todos los beneficios que ha tenido y al final lo utiliza con lo que pueda sacar pasta. O sea, en ese sentido, si puede jugar el partido del Maccabi con Valencia y aún así ganar pasta, pues lo va a hacer evidentemente. Y sí, al final ahora mismo representa bastante esa búsqueda de beneficios pasando por lo que haga falta. Es que estamos viéndolo y parece más bien una feria, con tanta luz que tiene. Bueno, muchas gracias por vuestro testimonio. Y bueno, el programa se llama Comunidad, así que tiene bastante etimología con el comunismo. Vale, pues me lo tengo apuntado entonces. Muchas gracias. Vale, un saludo. Se conocieron escapando de la policía en el jaleo de una manifestación, corriendo hacia la boca del metro como salida. Uno de ellos tropezó y se cayó y ella le ayudó a levantarse. Ella le ayudó a levantarse. Siguieron escapando entre las montañas de humo y sus gargantas tosiendo como descosidos. Intentaron buscar algún lugar seguro donde poder descansar tranquilos. Ya a ella le brillaban los ojos. Le brillaban los ojos. Que duelen mucho menos los ostiones si tú estás al lado, que parecen menos violentas sus represiones si tú estás al lado, que duelen mucho menos los ostiones si tú estás al lado, que parecen menos violentas sus represiones si tú estás al lado. Que cuando me sale mal un proyecto me encanta que estés animando y al lado, que cuando me confundo con esto me encanta que estés sonriendo y al lado, que cuando me desvinculo del resto me encanta que estés cuestionándolo al lado, que cuando me confundo con esto me encanta que estés sonriendo y al lado. Se conocieron escapando de la policía en el jaleo de una manifestación, corriendo hacia la boca del metro como salida. Uno de ellos tropezó y se cayó y ella le ayudó a levantarse. Ella le ayudó a levantarse. Los cosechadores. Esta es la cosecha. Aquí lo tenéis. Nada. Todo lo que vuestras manos han sembrado de sol a sol, los azadones de vuestros dedos, los tuétanos abiertos de vuestros dedos en la tierra. Nada. El terrateniente hablaba desde una montaña de jacos muertos que se habían vuelto amarillos y olían a amor. Señaló al norte, señaló al sur, al este, al oeste, con el índice ensortijado en oros. Nada, ¿veis? Nada. Los cosechadores callaban en un sueño de nieve. Y tú, amor, avanzaste hacia el patrón. Yo soy una mujer, dijiste. Los pájaros volaban. Y yo me puse a tu lado. Yo soy un hombre. El terrateniente se hizo viento, los caballos amarillos despertaron como primavera, los pájaros volaban. Los cosechadores veían los campos llenos de frutos, los almendros en flor. Ellos eran los campos llenos de fruto, los almendros en flor. Tú y yo nos besamos.
Esta es la cosecha. Yo soy una mujer. Yo soy un hombre. Bueno, y con esto cerraremos el programa de hoy. Finalizaremos con una canción y no sin antes recordaros que este domingo a las 12 del mediodía en Plaza Tetuán habrá una manifestación contra la caza. Nos vemos en el bloque antiespecista de Valencia Animal Safe. Manifestación contra la caza. Domingo a las 12 en Plaza Tetuán. Repito, domingo 1 de febrero a las 12 del mediodía, salida desde Plaza Tetuán. Nos vemos. Pachamama, I'm coming home to the place where I belong. Pachamama, I'm coming home to the place where I belong. I wanna be free, so free, like the flowers and the leaves, like the birds on the trees, like the dolphins in the sea. I wanna fly high, so high, like an eagle in the sky. And when my time has come, I'm gonna lay down and die. And when my time has come, I'm gonna rise up and fly. Pachamama, I'm coming home to the place where I belong. Pachamama, Pachamama, I'm coming home to the place where I belong. I wanna be free, so free, be the being that I see, not to rise and not to fall, being one and loving all. There's no high, there's no low, there's nowhere I could go. Just inside a little star, telling me be what you are. Just inside a little star, telling me be as you are. Pachamama, I'm coming home to the place where I belong. Pachamama, I'm coming home to the place where I belong. I wanna be free, so free, like the flowers and the bees, like the birds and the trees, like the dolphin in the sea. I wanna fly high, so high, like an eagle in the sky. And when my time has come, I'm gonna lay down and die. And when my time has come, I'm gonna spread my wings and fly. Pachamama, I'm coming home to the place where I belong. Pachamama, I'm coming home to the place where I belong. I wanna be free, so free, be the being that I see, not to rise and not to fall, going on and loving all. There's no high, there's no low.
being that I see, not to rise and not to fall, loving one and loving all. There's no high, there's no low, there's nowhere I should go, just inside underneath the star, telling me, be as you Mama.